Prólogo. Paseo. Capítulo 1. Dramatis Personae. El oficial de seguridad del convento jadeó al ver lo que se puso en la pantalla del ordenador. El guardaespaldas británico de Domingo Espada había dado su nombre como Peter Woodward, pero se identificaba positivamente como James Bond, el agente 007 del CIS. «Será mejor que eche un vistazo a esto, señor», le dijo al ayudante de campo, un joven y alto capitán del regimiento de Gibraltar. El capitán miró el monitor por encima del hombro del oficial y reconoció la cara. Era el hombre que había entrado en la residencia del gobernador aquella mañana con Espada y el resto de su séquito español. Ahora estaban en el piso de arriba con los demás delegados, los políticos y sus ayudantes. «Yo diría que tiene mucho valor para venir aquí así», dijo el capitán. «Sabe que no podemos arrestarle porque está aquí con inmunidad diplomática. Será mejor que vaya a Londres y se lo comunique. ¿Está seguro de que ha pasado bien los detectores de metales?» «Sí, señor». El ayudante de campo frunció el ceño. «No me gusta. El hombre es una amenaza. Peter Woodward, en efecto, ¿cuánto falta para que llegue el gobernador y el primer ministro?» Otro oficial estaba colgando un teléfono. El avión del PM acababa de aterrizar. «Yo diría que media hora». El convento, residencia oficial del gobernador de Gibraltar en Main Street, desde hace más de 250 años era un hervidero de actividad. Al estar bajo una alerta de seguridad roja, estaba repleto de hombres adicionales del regimiento de Gibraltar. Los VIPs de varios países vecinos estaban arriba, esperando una importante reunión en la cumbre entre el primer ministro de Gran Bretaña, el primer ministro de España y otros que tenían intereses en el conflicto de Gibraltar. Otro agente de seguridad se apresuró a acercarse al capitán con un papel. «Acaba de llegar este fax urgente, señor». El capitán lo leyó. Era de la sede del Ministerio de Londres. Dios mío, fue todo lo que pudo decir después de asimilar el mensaje. Arriba, Nadir Yassassin miró a través de la larga mesa del salón de banquetes al hombre por el que el ayudante de campo estaba preocupado. El hombre del agente secreto británico, buscado por su propio pueblo, sospechoso de haberse convertido en terrorista y uno de los hombres más peligrosos del planeta. No se podía confundir el rostro desde la cicatriz de 5 centímetros que se asomaba blanquecina por la piel quemada por el sol de su mejilla derecha hasta el pelo negro, separado en la izquierda y peinado con descuido de modo que una gruesa coma caía sobre la ceja derecha. Los ojos de color azul grisáceo estaban muy abiertos y nivelados bajo unas cejas negras rectas y bastante largas. Su mandíbula era firme y fuerte, su boca era ancha y finalmente dibujada. La ayudante de Espada, Margaret Peel, había acertado al describirlo como algo cruel. Yassin respiró profundamente y se felicitó por haber llegado finalmente a este fatídico momento. No había sido fácil, pero el proyecto seguramente pasaría a la historia como su mejor momento. Todo había encajado en su sitio y confiaba en que su nuevo asesino cumpliría con su tarea final sin vacilar. El hombre ya era un asesino a sangre fría, tras someterse a la necesaria remodelación y reacondicionamiento. El británico estaba ahora bajo el control total de Yassassin. El tonto haría cualquier cosa por él. Yassassin casi se permitió una sonrisa. Todo iba a ocurrir en unos minutos, y el agente 007 asumiría la culpa. Hoy se haría historia, y Nadir Yassassin, el estratega más consumado de la Unión, participaría en ella. Sin embargo, si todo salía según lo previsto, nadie sabría nunca que había estado en la sala. Hoy era Said Arraif, un representante marroquí de una agencia estadounidense. Salía de la roca con el mismo alias. Era triste, pensó.
y así no ser recordado como se merecía por su papel en el día en que Gibraltar fue asediado. No importa, pensó, su recompensa era que había planeado toda la operación y que ésta iba a tener éxito. Jimmy Powers miró por quinta vez el Gibraltar Chronicle, que estaba sobre la mesa a su lado. El titular gritaba: el primer ministro se reunirá hoy con Espada. Y debajo aparecía una foto del español, de pie en un podio con un cuadro de Franco detrás de él. Tenía el puño en alto y gritaba a la multitud de personas que harían cualquier cosa que él ordenara. Sin duda tenía algo de Franco, por no hablar del carisma mortal de un Hitler o un Mussolini. Otra noticia en la primera página anunciaba: la multitud española se reúne en la frontera, la ONU mediará. Reunir eso fue gracioso, pensó Powers, listos para estallar. Sería más preciso, había un par de miles de hombres armados y peligrosos esperando la señal para asaltar la frontera entre España y Gibraltar. El regimiento de Gibraltar y la policía de servicios de Gibraltar habían alineado una batería de armas y estaban más que dispuestos y listos para enfrentarse a ellos, pero esto era una cuestión de números, no de fuerza. Con los refuerzos del Reino Unido rastreados, el Peñón no tenía ninguna posibilidad. Había subestimado el poder que Domingo Espada tenía sobre su pueblo. Lo que es más importante, tampoco tenía idea de que la Unión estaba detrás del brillante plan que derrocaría a la colonia británica y les haría quedar en ridículo. Esta era una vez que la historia no se repetiría. La fortaleza más impenetrable del mundo estaba a punto de ser asaltada desde adentro. Powers movió su mano derecha subrepticiamente hacia su cintura y palpó la Browning 9 milímetros, esperando el fatídico momento en que entraría en juego. Según el plan, no debería ser nada menos que algo saliera mal. Si todo iba según el plan, saldría vivo del convento. Si no, bueno, moriría matando a toda la gente que pudiera en la sala. Nadie pudo detectar la superstar española de 9 milímetros que llevaba en el bolsillo de la chaqueta de Margareta Piel, ya que inusualmente hábil para moverse con gracia y aplomo, al fin y al cabo era una de las más consumadas amazonas de España. Margareta hizo un balance de la sala y de lo que iba a ocurrir en ella. Empezaba a tener dudas sobre la elección de un asesino por parte de la Unión. Si sus sospechas eran correctas, toda la operación se había echado a perder. Tendría que hacer lo que pudiera para salvar su propio pellejo y salir viva de la habitación. Margareta observó los rostros de los demás y consideró cuidadosamente quiénes podrían ser una amenaza. Cuando comenzaron los disparos, el presidente del gobierno español y los demás políticos del Reino Unido, Gringolandia, Gibraltar y otros representantes de la ONU no representaban ningún peligro. La única mujer más en la sala era una árabe, vestida tradicionalmente con un kaftán y un velo que ocultaba su rostro por completo, excepto por una rendija sombría para sus ojos. Margareta confiaba en que ella tampoco daría problemas. Margareta tenía que admirar a Espada, que a sus 62 años parecía más bien de 50. Había hecho una fortuna y se había ganado el corazón de la gente durante una carrera taurina de 3 décadas. Ahora empresario y político, Espada era un firme partidario de los que pedían repetidamente que Gibraltar, esa piedra en el zapato de España, fuera cedida de nuevo a su país. Odiaba a los británicos, había utilizado su considerable poder e influencia en la Costa del Sol de Andalucía para provocar lo que la historia llamaría algún día una revolución. Al gobierno de Madrid no le gustaba, pero no podía hacer mucho, debido a su popularidad. Muchos de sus seguidores le llamaban el Padrino. Esto era apropiado, ya que Domingo Espada era quizás el más eficaz chantajista de la zona mediterránea. Margareta volvió a centrar su atención en el asesino que tenía al lado, su amante, el incongruente británico sentado entre el grupo de españoles en la mesa. Sin duda se había convertido en un hombre diferente en los últimos 3 meses. Estudió sus rasgos, los hombros anchos y su comportamiento increíblemente relajado.
El hombre, James Bond, le sentaba muy bien, era contundente y masculino, tal como era él. Pero las cosas no eran lo que parecían. ¿Qué debía hacer? ¿Tenía que hablar con el asesino? La pistola estaba caliente en el bolsillo cerca de su pecho. Apretó las piernas con fuerza, obligando a que ondas de placer subieran por su columna vertebral y llegaran a su cerebro. La repentina estimulación le hizo volver concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Acarició una vez más el cálido metal de su bolsillo en busca de inspiración y se preparó para actuar. Por su parte, Domingo Espada consideraba la reunión política del día como una formalidad que había que sufrir antes de empezar los verdaderos asuntos del día. Hasta el momento no había transcurrido con normalidad el primer ministro y el gobernador británico estaban en camino. Este sería un día muy recordado en la historia de España. Que se jodan los políticos de Madrid, pensó. Espada estaba satisfecho de que sencillamente le tuvieran miedo. Él solo había conseguido más apoyo y poder de las clases bajas y medias que cualquier otro español del siglo XX, excepto Franco. Era lógico que el milenio iniciara una nueva era de dominio español en el Mediterráneo. Domingo Espada estaba dispuesto a morir por su causa. Incluso si el plan fracasaba, estaría feliz de pasar a la historia como el instigador del gran asedio del milenio. Hoy Gibraltar, mañana, el hombre que había sido identificado con el aparato de seguridad del convento como James Bond estaba preparado para su misión que tenía entre manos. Revisó mentalmente su cuerpo para asegurarse de que la Walter PPK estaba en su sitio en la cintura. Estaba ansioso por terminar el acto. Por enésima vez el asesino a sueldo de la Unión repasó los detalles del plan. Cuando el primer ministro entrara en la sala, el asesino debía eliminar primero al agente del doble cero que hacía de guardaespaldas del primer ministro, y luego al guardaespaldas del gobernador. El siguiente objetivo era el propio primer ministro, que moriría de un solo disparo en la cabeza. Antes de que nadie más tuviera tiempo de reaccionar, el gobernador de Gibraltar sería batido. Para entonces Espada, Agustín y la mujer habrían entrado en acción. Desenfundarían sus propias armas, matarían a los guardias que pudieran estar en la sala y luego tomarían como rehenes el resto de los delegados. El primer ministro español sería ejecutado si no accedía a las exigencias de Espada. Y Assassin y Powers debían usar sus armas solo si algo salía mal. De lo contrario, mantendrían su tapadera como diplomáticos, se convertirían en rehenes y finalmente serían liberados. Espada se declararía nuevo gobernador de Gibraltar y se daría la señal para que sus hombres asaltaran la frontera y tomaran la colonia. Parecía bastante fácil, sabía que podía manejarlo. Finalmente la puerta se abrió y el ayudante de campo entró en la habitación. El coche acaba de llegar, anunció. El primer ministro y su excelencia estaban entrando ahora en el convento. Deberían llegar en cualquier momento. Era la hora. Los miembros del sindicato presentes en la sala compartieron una rápida mirada de complicidad cuando el capitán salió y cerró la puerta. El hombre identificado como James Bond empuñó la pistola en su cintura y esperó a que la puerta se abriera de nuevo.